está dividido en 4 partes. La primera es el trivet del rival. Alto sale en rojo, medio sale en verde y si es bajo sale en verde más clarito. Y nos dice qué tan amplio es su trivet. Después de hacer trivet nos muestra cómo reacciona cuando se enfrenta a un forbet por posiciones y se indica aquí en MP, en cutoff, en button, small blind y big blind. Estas 5 posiciones están agrupadas en 2, in position y out of position. El grupo de in position serían MP, cutoff y button, y el grupo de out of position sería small blind y big blind. Entonces podemos ver aquí cuánto nos trivetea. Por ejemplo, este rival nos trivetea mucho. Cuando nos trivetea en MP, en cutoff o button, foldea poco el forbet, y en small blind y big blind foldea mucho el forbet. Entonces este batch nos indica en esta línea cuánto trivetea un rival y cómo se comporta un forbet. Por ejemplo, los rivales que tienen un trivet muy bajo, es normal que foldeen poco al forbet. Intuitivamente ya podemos saber si atacarlo o no. Si lo podemos atacar, nos sale en verde de avanza, como aquí. Cuando nos hace un trivet en small blind o en big blind y está out of position, podemos atacarlo y hacerle un forbet, por ejemplo. Y cuando nos hace el mismo trivet, el mismo rival, en estas posiciones nos sale en rojo, como alto, alerta y cuidado para que no hagamos forbet. Después nos dice aquí arriba cómo se comporta el rival cuando nosotros le pagamos y vamos a un trivet pot. El batch está programado para detectar 6 diferentes tipos de leaks y teniendo en cuenta estos podemos pagarle y explotarlo. Si el rival tiene un leak in position, cuando él está en position aparecerá en verde, y si no tiene leaks post flop, cuando le pagamos, por ejemplo aquí y él está out of position, aparece en rojo. Toma en cuenta 6 tipos de leaks, por ejemplo el check fold en el flop, el fold versus raise, cuando nosotros le pagamos una calle y luego el rival abandona, que sería como un float, cuando le flotamos out of position, ¿no? Cuando le pagamos una calle, sea check behind y luego foldea, que sería un proof en el river. Toma en cuenta cuántas veces nos deja materializar el equity en nuestras manos, haciendo múltiples checks post flop, detecta qué tan pasivo es. Y bueno, en función de cada uno de esos leaks, se va a aprender en verde si podemos explotarlo, o sea que hay que pagarle al trivet, avancemos, o en rojo si no podemos tener un rango muy amplio contra el rival. La línea de arriba en general habla del post flop del rival. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo podemos llegar a un post flop? Pues bueno, cuando le pagamos el trivet y cuando nos paga el forbet. Este pop-up de forbet pot busca un leak post flop, en este caso el fold versus continuation bet, y si es bajo se pone en rojo porque no abandona el continuation bet, y si es alto se pone en verde porque abandona el continuation bet. Acompañado de todo este batch general que ya nos da una información bastante clara del rival, tenemos pop-up que nos pueden ayudar a comportarnos mejor. El primero es cuando nosotros nos enfrentamos a un trivet en diferentes posiciones. Entonces, cuando nosotros pasamos por debajo de esta línea, nos salen las posiciones a las que nos podemos enfrentar. Es decir, nosotros vamos a ver el trivet del rival contra nuestra posición. Es decir, si nosotros abrimos en EP y nos trivetea el button, nos posicionamos aquí y podemos apreciar que en esta posición justamente el rival no foldea al forbet. Sin embargo, ¿para qué sirve esto, no? Ya tenemos la información de cuánto foldea el forbet por cada posición, pero el rival puede foldear al forbet ante diferentes posiciones y aquí se comprueba. Por ejemplo, el rival en big blind, cuando le hace un trivet a early o a middle, el rival foldea poco al forbet. Sin embargo, cuando nos hace el trivet y nosotros estamos en button o small blind, el rival ya foldea más al forbet. Esto es lo que podemos ver en este plegable que tiene el HUD, que si nosotros pasamos por debajo podemos detectar la posición en la que nos encontramos y ver cómo actúa un rival desde su posición en la que él nos está haciendo el trivet y ver cómo se comporta más específico. Y aún, si damos clic sobre cada uno de estos mini batch, podemos ver los leaks que tiene postflop con más detalle. Nos dice el rango de trivet del rival, el fold versus forbet, el tamaño recomendado para que nosotros hagamos forbet, el 5bet del rival. Son las cosas que podemos tener en cuenta y con base en estos valores nos propone un rango de manos con las que podemos continuar con diferentes acciones. Por ejemplo, aquí vemos que contra este 10 podemos hacerle un forbet por valor con JJ+, As Damas Suited,
as rey off, podemos pagarle a su tribe de 10 con 10-10 más, as 10 suited más, K-Q suited más, QJ suited más, J10 suited más, 7-5 suited más, 6-4 suited más, 5-4 suited más, de as2 suited a as5 suited y as rey off más. Este rango lo selecciona teniendo en cuenta los leaks que tiene el rival y nos dice cómo jugar estas manos en un trivet pot cuando le pagamos. Con estas manos pagamos el trivet y nos dice que aquí nosotros podemos hacerle un prove en el river. Con estas manos detecta el leak del rival y por eso nos sugiere que ampliemos nuestro rango. También nos dice aquí que nos regala el equity desde el turn, que podemos pagarle una y después cobrar nuestra equity porque el rival en el turn es muy pasivo. Y por eso nos sugiere este rango. También como el rival abandona al 4bet, nos sugiere un rango de 4bet bluff. Y nos dice cuáles serían las mejores manos con las que nosotros podríamos hacer un 4bet bluff. En este caso son todas las que aparecen en verde, como as2 suited más, rey 10 suited más, q10 suited más, etc. Todos los pockets, 4-4 más, para que nosotros decidamos cuál de estas manos nos interesa meter a un 4bet bluff o con qué porcentaje queremos. Lo que nos dice o lo que toma en cuenta son las manos que más recuperan en un 4bet pot contra el rango del rival que continúa cuando no abandona el 4bet. También nos dice cómo reaccionar si nos hace 5bet. Toma en cuenta el 5bet range, es decir, el rango de manos con las que el rival decide ir all-in y nos hace una sugerencia del rango con el que pagarle. Con rojo, con el color más oscuro, aquí con rey más contra su rango de push, y nos propone con naranja pagar con as rey suited en el caso de que el rival vaya a ampliar su rango, porque haga muchos slow plays, porque pague mucho al 4bet con premium, o porque le guste meter a su rango de push mucho random 5bet. Es decir, si el rival no solo nos hace 5bet con un top range, podemos pagarle con el rango rojo. Si nosotros con nuestra experiencia detectamos que el rival puede hacerlo con un rango más débil, nos sugiere que podemos ampliar el rango y pagar incluso con as rey suited. Esta es la información que nos da el BATS en cuanto a preflop. Vamos a ver ahora qué información nos da para jugar postflop. La primera forma en la que podemos llegar a un postflop es cuando pagamos a un trivet. Como bien había dicho, el BATS se prende en verde o en rojo en función de los leaks que detecte del rival. Pero si damos clic podemos ver el pop-up donde se desglosan estos leaks. Por ejemplo, aquí tenemos a un rival que es bastante débil, porque tiene una continuation bet baja y un fold versus float alto de 60. Podemos pagarle con bastantes manos. Lo que hace aquí el batch es que en lugar de nosotros calcular qué tanto es, o sea, qué tanto foldea, por ejemplo, un 52 en el turn, decir, bueno, tiene un c-bet en el turn de 48, chequea un 52, de ese 52, qué porcentaje foldea. El batch aquí ya nos lo detecta y con un simple vistazo nos sugiere las líneas que podemos tomar contra este rival. Por ejemplo, aquí nos sugiere que podemos hacerle un float en el flop. O sea, cada vez que él chequee podemos betear, o en la sección del turn, un float en el turn, como ya comprobamos aquí. Además de esto, el batch viene información desglosada de los movimientos que puede hacer un rival. Por ejemplo, aquí el rival cuando nos hace check call una vez en el flop, en el turn ya luego no se tira, porque abandonó tanto que se quedó con solo sus manos fuertes. Y eso es un detalle importante que podemos apreciar en esta información extra. Todos estos stats son stats de trivet pot. Por ejemplo, cuando un rival hace check, nosotros hacemos check otra vez, y el rival vuelve a hacer check, el rival betea un 43 y solo gana un 50%. O sea, tiene bastante aire. Entonces, cuando nosotros tengamos algún tipo de bluff catch o mano media y el rival haga check, podemos inducir acción, si no es vulnerable, volviendo a hacer check en el turn para que el rival nos quiera bluffear en el river, porque lo hace. Si vemos otro pop-up de otro rival, aquí podemos apreciar en la información que el rival tiene un continuation bet alto en el flop, alto en el turn. Sin embargo, en el river gana poco dinero. O sea, tiene un c-bet alto en el flop, c-bet alto en el turn y en el river también. ¿Y qué pasa? Que gana solo un 53%. Esto es muy bajo. Esto es un porcentaje muy bajo y nos dice que podemos pagarle con bastantes bluff cuts a este rival, porque tiene mucho aire en el river.
También nos dice cómo podemos fortalecer la información de pagarle los 3 barrels, aparte del win money al showdown, cuando hace 3 barrels que es bajo. Detectamos aquí, gracias al pop-up que está muy completo, que el rival tiene un check fold en el turn bajo. Es decir, que cuando chequea en el turn no foldea. Y no lo hace porque tiene manos fuertes, ¿no? Entonces el rival tiene un check fold bajo en el turn y por lo tanto la parte que continúa es su aire. Continúa con la mayoría de sus proyectos y sus manos muy muy fuertes, porque aquí incluso tiene manos de tipo top pair good kicker. Y como lo sé, porque también aquí podemos ver que cuando el rival hace bet, check, bet, gana un 70. O sea que cuando lo bete aquí gana bastante, porque tiene manos muy fuertes. O sea, tiene buenos top pair con kickers aceptables que decide que no tiene mucho valor y decide chequearlas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo explotamos con toda esta información que tenemos? Pues bueno, cuando nosotros tengamos un cazafaroles, una mano débil, y él continúe beteando, nosotros podemos claramente pagarle el turn y el river, porque sigue beteando con mucha frecuencia. Sin embargo, cuando él nos hace check en el turn, hay que prepararnos para abandonar, porque su rango es muy fuerte y en el rigger sigue beteando. Entonces, nada de que él se dio check en el turn y hay que intentar blufearlo ni nada de eso, porque aquí tiene sus manos fuertes y lo podemos confirmar gracias a esta información. Estos son algunos ejemplos de las utilidades que podemos dar a la información que tiene el pop-up, que es bastante completa y nos dice muchos leaks de los rivales, los principales, nos los detecta y nos dice qué líneas tomar y nos aparece en esta área, y para leaks más específicos que también refleja este pop-up. Esto nos dice la parte de cómo jugar un post-flop cuando pagamos un trivet. Por último, también tenemos el pop-up cuando le damos clic en el forbet pot. Nos sale un forbet pot, cómo jugarlo. Primero nos viene información general del perflop. Cuando nosotros hacemos un forbet, cómo reacciona cuando está en posición y out of position. Hay rivales que van a tener diferentes stats. Por ejemplo, este abandona cuando está in position más de cuando está out of position. Seguro habrá rivales con diferentes datos. Y aquí nos los muestra para tener una idea orientativa de cómo se comporta. Sin embargo, un dato bastante importante es en este pop-up, o que este pop-up refleja, son ciertos leaks, como el fold versus continuation bet en forbet pot de 75. Esto es bastante llamativo y se refleja en su bats que ya aparece en verde. Pero todos estos stats son de forbet pot y nos dice cómo se comporta el rival en líneas, en las líneas más frecuentes y más generales, para que los datos tengan una mayor fiabilidad, como cuánto foldea en el flop, cuánto sube, o datos generales de float o proof, cómo se comporta el rival cuando nosotros chequeamos o le cedemos la iniciativa. Por ejemplo, cuando él está en posición y nosotros chequeamos, betea muchísimo. ¿Qué nos dice esto? Que podemos inducir acción. Si tenemos una mano poco vulnerable, ya que el rival foldea mucho, o sea, foldea al continuation bet de un 75, no nos interesa tirarlo todo su aire. ¿Qué podemos hacer si el rival está en position? Hacer check, porque el rival tiene un float de 67, o sea, nos va a apostar muchísimo y es mejor inducir acción. Por otro lado, cuando el rival está out of position, el rival no blufea y podemos verlo aquí. Entonces, si tenemos una mano muy débil, podemos hacer un continuation bet para ganar. Y por otro lado, si tenemos algún tipo de mano que quiera ver las 5 cartas, que ya al showdown, podemos materializarla porque podemos cobrar nuestra equity sin preocuparnos que nos tire nuestra mano. Con algún bluff catch podemos nosotros hacer check behind para que él apueste, porque él solo va a apostar con sus manos fuertes, y podemos abandonar con toda tranquilidad. Para cuando él vuelva a hacer check, podemos llevar nuestra mano al showdown, hacer check, check, check y ganar, o convertirle en farol más seguro cuando nosotros estemos en posición y él esté out of position. Es parte de lo que esta información del pop-up nos puede ayudar.